segunda conferencia del ciclo La evolución desde 4 puntos de vista que organiza la Universidad Popular de Tres Cantos juntamente con el Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación La Caixa. Entre todos nos pusimos de acuerdo para ver de qué manera algunas de las cosas que se hacen en investigación dentro del CSIC podrían llegar al público, y sabiendo que la Universidad Popular de Tres Cantos ya tiene mucha experiencia desde hace años en hacer este tipo de transparencia de conocimiento hacia el público, pues ideamos un ciclo breve de 4 conferencias sobre un único tema que nos fueran diciendo diferentes especialistas cosas para llegar a comprender mejor la evolución. Por ser un tema que últimamente pues, estaba muy de moda. El aniversario, 150 aniversario de Darwin fue hace un par de años, de Dallas también, o sea que venía muy a cuento de hablar de evolución. Es un tema que no se ha restringido exclusivamente a la Universidad Popular de Tres Cantos, sino que también lo estamos llevando a 3 centros de enseñanza secundaria de aquí de Tres Cantos, a 4 centros de enseñanza secundaria de aquí de Tres Cantos, 3 institutos más un colegio concertado. ¿Sí? Y justo ayer empezamos con los centros de enseñanza secundaria y la verdad es que el resultado que estamos viendo es francamente bueno, tan bueno como el que estamos recibiendo por parte de los asistentes a las conferencias de la Universidad Popular de Tres Cantos. Por lo tanto, muy agradecido de tenerles aquí esta tarde. Esta tarde tenemos a Israel Sánchez Martín Caro, que es un investigador que, aunque ya no está ligado al museo, hizo su tesis doctoral allí, es especialista en paleontología y ha estado trabajando durante muchísimos años en el Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Curiosamente, a pesar de que es un muy buen investigador en lo suyo, en la paleontología, yo no lo conocí como tal hace 4 años cuando yo llegué al museo como director, sino que lo conocí a través de otra afición suya, también ligada a la paleontología, que es excelente, y es que es muy buen dibujante. Y de hecho es el autor de algunos de los dibujos que tenemos en nuestro museo en las exposiciones. La verdad es que hace recreaciones de los paisajes paleos, los paleopaisajes, con sus correspondientes animales perfectamente bien dotados. La verdad es que es una maravilla ver cómo acaba representando esos paisajes y sobre todo esos animales. En la representación de estos animales no solamente es necesario saber dibujar bien, sino que hay que saber cómo extrapolar un esqueleto que a veces no está completo a un cuerpo al que le tienes que poner todo el volumen cárnico. Y no solamente eso, sino que si además se tuviera que mover, porque hay gente que hace animaciones con ellos, veamos Jurassic Park, etcétera, etcétera, pues hay que moverlos de la forma correcta. Los huesos no siempre, según qué tipo, se mueven de una forma u otra, con lo cual los conocimientos de anatomía son realmente fundamentales para llevar estas cosas luego al cine, a las películas. Bueno, pues esta tarde tenemos aquí a Israel Sánchez para que nos hable de registro fósil, una historia de rumiantes. Cuando quieras. Pues nada, muchas gracias. Primero agradecer a Esteban por haberme invitado a este ciclo de conferencias, porque además esto es algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, que es contar un poco mi investigación a gente que no sea un colega científico. Entonces es un ejercicio que realmente los investigadores en ciencia deberíamos hacer un poco más, porque además yo creo que es una obligación que tenemos hacia la gente que con sus impuestos paga nuestras investigaciones. Entonces, bueno, a mí me dijeron que intentara explicar un poco cómo mi investigación ha ayudado al conocimiento de la evolución, y entonces es de lo que vamos a hablar hoy. Yo trabajo en rumiantes, entonces bueno, empezamos bien. Bueno, no quiere. Ahí lo que se veía, lo que quería decir con esta diapositiva, es que generalmente cuando hablamos de paleontología todo el mundo piensa o en dinosaurios, que es lo que se veía por ahí arriba, o en paleontología humana, o en tigres de dientes de sable, que son los bichos así que más venden y que salen en las películas de Disney y todas esas cosas. Pero hoy lo que vamos a hacer es hablar de estos otros animales que, no por ser menos espectaculares en algunas de sus, yo que sé, en su morfología, o porque estamos muy acostumbrados a verlos, son menos interesantes, que son los rumiantes.
Los rumiantes, que son el grupo de herbívoros, no solo es el grupo de mamíferos herbívoros más importante en la actualidad, sino es probablemente el grupo de mamíferos herbívoros más importante en la historia de la Tierra. Pero primero antes de ponerme ahí a saco con la investigación y con todas estas cosas, pues quería apuntar unos cuantos conceptos que, bueno, para que queden claros. Y el primero de ellos es el más importante, es el registro fósil. El registro fósil es la parte del registro geológico que contiene la información acerca de la vida en el pasado. Esta información acerca de la vida en el pasado, que son los fósiles, realmente es una evidencia directa de la evolución. Son como fotografías que tú puedes encontrar en los estratos geológicos y que te explican que hubo una vida en la Tierra que no es como la que conocemos ahora y que además ha cambiado a lo largo del tiempo. Y por tanto la paleontología, que es la ciencia a la que yo me dedico, es la ciencia que se encarga de estudiar la vida en el pasado, es decir, de estudiar los fósiles. Entonces, ¿qué es un fósil? Habréis oído muchas veces la definición de fósil como los restos de organismos del pasado. Y esa definición, aunque es un poco sencilla y fácilmente entendible, en realidad no es del todo correcta. Un fósil es un elemento actual de la litosfera. La litosfera es la parte más externa, digamos, no viva de la Tierra, la parte más externa lítica de la Tierra, que son elementos actuales, es decir, te los encuentras ahora y los sacas ahora, que contiene información acerca de las entidades biológicas del pasado. Es decir, no son restos de un animal que se ha quedado ahí metido en una piedra y te lo encuentras ahora, sino están sometidos, mientras tú no extraes el fósil está sometido a todos los procesos geodinámicos de la Tierra, igual que un mineral. Un cuarzo que tú coges ahora al cristal, hace 150 millones de años o 500 millones de años, era silicatos en agua. Si tú lo coges ahora, tú tienes el mineral que te da la información que te da ahora. Si tú no lo coges, seguirá siendo sometido a procesos geodinámicos y cambiará. Pues eso, lo mismo le pasa a los fósiles. Los fósiles son elementos actuales que tienen información sobre los seres vivos del pasado. Entonces, este paso de información de lo que fue la biosfera antigua del pasado a la litosfera es lo que se conoce como el proceso de fosilización. Es decir, el proceso de fosilización se podría definir en términos sencillos como un paso de información desde la biosfera a la litosfera. Y también quería hablaros del grupo que vamos a ver en esta charla. Los rumiantes, que los vemos ahí marcados como este pequeño grupo, dentro de un grupo mayor de mamíferos que se llama cetartiodáctilos, pertenecen a este gran grupo que, como veréis, incluye formas muy diversas. Incluye las ballenas, los cetáceos, hipopótamos, pécaris y cerdos, los camellos y los mamíferos. Igual os sorprende un poco lo de que las ballenas estén relacionadas con todo este grupo de animales, pero aparte de los datos moleculares que desde hace un tiempo indicaban que realmente había una relación directa, no solo una relación directa entre los artiodáctilos, como se llamaban antes, y las ballenas, sino que las ballenas eran un grupo de artiodáctilos. Aquí os he traído esta foto de este animalito que se llama Indoeus, que es un raoélido del Eoceno medio de Pakistán. Y quiero que os fijéis en este hueso. Este hueso, que aparentemente es diminuto y no tiene mucha importancia comparado con el cráneo, los otros huesos del cuerpo, etcétera, etcétera, es donde está la información clave que nos dice que los antecesores de las ballenas, los raoélidos, un grupo hermano de las ballenas, están relacionados con los rumiantes, con los camellos, con los cerdos y con los hipopótamos. Y es este hueso, es el astrágalo, que es el hueso del tobillo. El hueso del tobillo de los artiodáctilos tiene una característica que no tiene ningún otro mamífero en la Tierra ni ha tenido nunca, y es que tiene dos trócleas, dos superficies de articulación, una proximal y otra distal. Si vemos el hueso del tobillo del raoélido de Indoeus, vemos que su astrágalo es idéntico al que puede presentar un ciervo, un cerdo o Pachycetus, que es un cetáceo primitivo que todavía tenía patas. Entonces, bueno, esto es un dato que quería que conocierais un poco para poner en contexto cómo están los rumiantes dentro de los mamíferos. Entonces ahora vamos a ver qué son los rumiantes y qué relaciones tienen entre ellos. En la actualidad los rumiantes comprenden estas 6 familias: los tragúlidos, los antilocápridos, estos son unos bichos que solo hay una especie que viven en Norteamérica, los ciervos,
las jirafas, los mósquidos o ciervos almizcleros, que luego veremos también, y los bóvidos. Los bóvidos es el grupo más importante y más grande de rumiantes, que incluye antílopes, el ganado, búfalos, todos estos bichos que tienen cuernos. Entonces, lo que sabemos es que en cuanto a sus relaciones de parentesco, los rumiantes aparecieron hace mucho tiempo, a finales del Eoceno medio, hace más de 40 millones de años, y están compuestos por una serie de grupos basales, que la mayor parte de ellos están extinguidos, menos uno que todavía vive, que son los tragúlidos, que luego veremos, y luego un grupo muy grande que se llama Pécora, que es en el que están incluidos el resto de familias actuales. Entonces aquí veis que vuelve a aparecer el astragalito, el hueso del tobillo, y esto es importante porque uno de los caracteres que diagnostican a los pécoras es que tienen este astrágalo con los lados paralelos, a diferencia de los grupos basales, que tienen estos lados, que tienen estos astrágalos con lados convergentes. Si no entendéis algo, preguntad luego, es decir... Entonces, bueno, vamos a ver los grupos de estudio y vamos a ver un poco de qué va mi trabajo y cómo intento estudiar la evolución a través de los rumiantes. Entonces, yo como soy muy friki para muchas cosas, también soy muy friki en esto de la paleontología, y entonces mis dos grupos de estudio principales son dos de los rumiantes más raros, más extraños que ha habido nunca y que todavía existen en la actualidad. Entonces, uno de ellos son los mósquidos. Los mósquidos, como hemos visto, pertenecen al grupo este de los pécoras, relacionado con, que también se denominan rumiantes superiores, rumiantes avanzados. Y estos mósquidos, o ciervos almizcleros, son unos animalitos muy raros que viven en Asia. Hay 7 especies, hay una especie que está extendida por Siberia y luego otras 6 especies que están extendidas por las cadenas montañosas desde Vietnam hasta Afganistán y por ahí. Entonces, como veis, parecen como ciervecitos raros, que no tienen cuernos ni tienen astas, y los machos, esto es un macho, veis, tienen unos caninos muy grandes, en plan de tipo sable. Esto en los grupos actuales de rumiantes es muy raro, lo tienen los mósquidos, lo tienen los tragúlidos y algunos ciervos, pero hay muchos grupos extintos de rumiantes que tienen esta característica, los machos con caninos hipertrofiados. Entonces los mósquidos ahora mismo son especialistas, estuvieron muy extendidos en el Mioceno, pero ahora mismo están restringidos geográficamente y además, como veis, son animales que estabais viendo que estaba comiendo líquenes. Bueno, pues los líquenes comprenden el 80% de la dieta, es decir, son animales que han quedado, digamos, arrinconados ecológicamente por la presión de otros grupos de rumiantes. Son importantes económicamente, no sé si esto lo sabíais, porque los machos tienen esto, que es la glándula del almizcle, es una glándula impar que utilizan para marcar, como está haciendo este, Moscus mosquiferus, y que se utiliza para hacer perfumes, colonias, etcétera, etcétera. Y de hecho es más cara que el oro, por lo que han sido cazados a lo bestia, ahora están muy protegidos, porque además no se pueden criar en cautividad, por alguna razón no crían bien. Y la mayor parte del almizcle que se usa actualmente es almizcle artificial, pero durante muchísimo tiempo, me refiero desde antes de los romanos, a estos bichos se les cazaba ya para producir perfumes. ¿Qué tienen de particular los mósquidos? Pues vamos a saber primero qué es un mósquido. Entonces, en términos científicos, ¿qué es un determinado grupo animal? Realmente es la respuesta a 3 preguntas fundamentales. La primera es la diagnosis, es decir, qué caracteres de todo tipo, morfológicos o moleculares, en el caso de los animales actuales también, se pueden utilizar para decir que ese bicho es perteneciente a un determinado grupo y no perteneciente a otro. Luego la definición. La definición significa el saber cuántas especies o cuántos taxones inferiores, digamos, pertenecen a ese grupo. Y luego las relaciones filogenéticas. Esto es básicamente a lo que me dedico yo. Yo hago sobre todo filogenia. Las relaciones filogenéticas, la filogenia es la parte de la biología que estudia las relaciones de parentesco de los organismos. Es decir, quién está relacionado con quién fue el antecesor de quién, y nos sirve no solo para tener ese dato de quién está relacionado con quién, sino también para reconstruir la historia evolutiva de los animales. Entonces, ¿qué pasaba con estos mósquidos? Los mósquidos fueron descritos por Linneo allá por el 1758 con Moscus mosquiferus, que era el animalito que hemos visto antes en los vídeos, es decir, se conocen desde hace un montón de tiempo, pero sin embargo, como son animales muy difíciles de estudiar, actualmente casi no quedan,
es muy difícil hacer trabajo de campo actualmente, no digamos ya en la época de Linneo o en el siglo XIX, y los fósiles son raros porque tienen muchos caracteres primitivos y todos los bichos que tienen caracteres primitivos son difíciles de estudiar, pues eran un grupo extremadamente problemático, es decir, la diagnosis era inestable, es decir, según los autores, los caracteres que servían para decir que es un mosquido y que no es un mosquido divergían a lo bestia, por lo tanto la definición también, de tal forma que teníamos autores que decían que los mosquidos son animales que aparecieron en el Oligoceno, que vivieron a lo largo del Mioceno y que llegaron hasta la actualidad y que había mogollón de especies de mosquidos. Sin embargo, otros autores decían que no, que los mosquidos simplemente eran el Moscus actual y que por lo tanto tenían una distribución del Pleistoceno medio hasta la actualidad, es decir, de hace solo 500.000 años. Entonces, ¿realmente qué ocurría? Que la familia Mosquidae era una especie de saco de huesos ahí, que todo el mundo cuando encontraba un fósil de algo pequeñito con los colmillos grandes y que no sabía lo que era, lo metía ahí y ala, tira, que ya me dedicaré a otra cosa. Y esto es importante que lo veáis, porque aquí una parte importante de mi trabajo que vamos a ver está basada en esto. Desde que se describieron los mosquitos por Linneo, se pensó que estaban relacionados con los ciervos, y de hecho el nombre común de ciervo almizclero lo dice claramente. Sin embargo, y eso se ha mantenido prácticamente sin que esa hipótesis se contrastara a lo largo de 2 siglos, y se ha repetido, sin que nadie se preguntara, ¿pero esto es verdad o qué pasa aquí? Sin embargo, este artículo, se puede decir que es el artículo que cambió mi vida científica. Es decir, Hassani y Duceri en el 2003 publican un artículo de filogenia molecular en el que dicen que no, que esto es mentira y que realmente los mosquitos son un grupo hermano de los bóvidos. Y yo al leer ese artículo se me pusieron muchas piezas en su sitio en la cabeza, y entonces empecé a ver la morfología que yo tenía en los fósiles, la empecé a interpretar de otra forma. Y entonces eso es un poco lo que vamos a ver. Como sabéis, la ciencia funciona con el método científico, como ya nos explicaron en la primera conferencia. Entonces tenemos una serie de problemas, como hemos visto antes, la diagnosis y la definición deficientes, no sabemos qué son los mosquidos ni qué taxones hay en el grupo. Una posición filogenética dudosa, porque muchos dicen durante mucho tiempo que son un grupo hermano de los ciervos, sin embargo ahora se cuestiona eso a través de los estudios moleculares, eso es importante, no de los estudios morfológicos. Y luego una serie de cuestiones asociadas como la falta de precisión en la historia evolutiva del grupo, porque si tú no sabes qué grupos hay, qué especies tienen el grupo que tú estudias, pues no sabes lo que veíamos antes, si el grupo realmente tiene 500.000 años de historia o 20 millones de años. Entonces estás a ciegas. Entonces la ciencia funciona con contraste de hipótesis. Y aquí os pongo un resumen, o sea, mi trabajo es mucho más extenso que esto, pero esto es un poco un resumen de las hipótesis, de algunas de las hipótesis más importantes que yo me planteé y cómo las analicé para compararlas, para contrastarlas. Entonces hay hipótesis anatómicas, por ejemplo, se había dicho que la región del oído del Moscus actual era un carácter que se podía extrapolar a todos los mosquidos fósiles. Entonces podemos hacer una predicción, porque cuando tú te planteas una hipótesis tienes que hacer una predicción que contrastar. La predicción en este caso es que este tipo de oído del Moscus actual aparecerá en otras formas fósiles del grupo. Luego las hipótesis filogenéticas, que son las más importantes, pues ciertos caracteres craneales y dentarios cuestionaban desde el punto de vista morfológico la adscripción de este grupo a los ciervos, pero como toda la vida habías leído que estos bichos eran cervoideos, pues claro. Entonces fue hasta este momento que leí el artículo molecular de esta gente, entonces ya empecé a ver que estos caracteres morfológicos probablemente lo que hacían era corroborar lo que nos estaban diciendo los estudios moleculares. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto jamás se había hecho con datos morfológicos. Entonces aquí tenemos un contraste con datos morfológicos y la predicción que nos hacemos es que nuestros datos morfológicos lo que van a hacer es recuperar a mosquidos y bóvidos como grupos hermanos y apoyar los datos moleculares. Y otra hipótesis que teníamos nosotros era que los verdaderos mosquidos en realidad eran formas modernas aparecidas en el Mioceno medio, cuando aparecieron los ciervos, los bóvidos y todos estos grupos de rumiantes superiores, y no eran formas del Oligoceno que habían pasado y que persistían en la actualidad. Entonces la predicción que nos podemos hacer es que en una filogenia que hagamos, estos otros mosquidos que no son verdaderos mosquidos aparecerán totalmente separados a Moscus y todos los grupos que se junten con el Moscus actual. Y para esto estudiamos estos dos animalitos que son Micromeris y Hispanomeris, que son los dos grupos de mosquidos más importantes del Mioceno.
Hispanomeris, de hecho, Micromeris lo definió el Artet en 1851 en Francia, pero Hispanomerix fue descrito por el que fue mi director de tesis en el 81 y tiene la característica de que es un taxón que aparece sobre todo en la península ibérica, aunque como veremos se ha encontrado en otras partes del mundo. Perdón, cuando te refieres al taxón, ¿qué es exactamente? ¿Qué significa? Una especie, un grupo, ¿cómo decirte? Es cualquier grupo homogéneo. Cualquier grupo homogéneo. Un taxón puede ser una especie, puede ser un género, puede ser una familia. Entonces hay distintos rangos de taxones. Es un grupo homogéneo de animales que comparten las mismas características, a una escala o a otra. Entonces, pues bueno, aquí esto da un poco igual. Estos son todos los yacimientos para que veáis que la península ibérica es un sitio muy rico en fósiles. No hace falta irse a Estados Unidos ni a sitios muy raros en el mundo para encontrar muchos fósiles. Y vamos con el trabajo. Entonces, pues bueno, empezamos a publicar una serie de artículos acerca de la morfología de Micromerix, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que os voy a contar ahora, pues es lo que he dicho antes, un extracto un poco de este trabajo, y para que veáis cómo pudimos dar respuesta a todas las preguntas que nos hemos planteado en la diapositiva anterior. Entonces, pues bueno, aunque hay muchos más trabajos míos, este es el que, digamos, es más interesante a la hora de comentar todo esto, por eso he querido ponerlo, y he querido poner este animalito, que es Hispanomeris damsi, que es una especie nueva de Hispanomerix que hicimos en el yacimiento de Daroca, en Zaragoza, y que presenta una particularidad, y es que en este yacimiento encontramos prácticamente toda la totalidad del esqueleto postcraneal y del cráneo. Hispanomerix era un animal muy raro, del que solo se conocía la dentición inferior, y la dentición inferior de este animal es muy extraña, porque parece un mósquido, pero también parece un bóvido. Entonces, como predijeron los autores del artículo de filogenia molecular que dije antes, este es el que nos ha dado la clave para saber lo que realmente son los mósquidos. Y por eso le he querido poner aquí un poco como la estrella del show. Entonces, esto es del trabajo de filogenia molecular. Aquí vemos que los mósquidos son grupo hermano de los bóvidos, los antílopes, los bisontes, etcétera, todo este grupo de animales. Se había olvidado la flechita. Y aquí tenemos nosotros nuestros datos morfológicos. Claro, nosotros no tenemos acceso a datos moleculares porque nuestros animales sujeto de estudio son fósiles de hace 20 millones de años o de hace 15 millones de años y no podemos extraer ADN ni podemos hacer un estudio de este tipo. Entonces, el objetivo principal de este trabajo era contrastar con nuestros datos morfológicos, esto es una matriz de caracteres morfológicos nuestra, contrastar con nuestros datos morfológicos los resultados de la filogenia molecular. Entonces, para eso hicimos una filogenia y la filogenia nos da este resultado. Bueno, la filogenia se representa de esta forma. Estos son árboles evolutivos que se llaman cladogramas, da igual como se llamen. El caso es que lo que tú ves aquí son las relaciones de parentesco de los organismos. Estos son los taxones terminales y cada nodo es un antecesor común. Entonces, lo que se puede hacer con esto es reconstruir la historia evolutiva de los organismos y ver la secuencia de cambios que se producen en esta historia evolutiva. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Utilizamos una técnica que se llama la técnica del andamio. La técnica del andamio consiste en coger una filogenia previa y utilizarle de andamio para correr encima los caracteres morfológicos, los nuestros. De tal forma que lo que estás haciendo es la base, lo más básico del método científico, que es el contraste de hipótesis. Tú tienes las dos hipótesis alternativas, que son la de los ciervos, grupo hermano de los mósquidos, y la de los bóvidos, grupo hermano de los mósquidos, y tú las contrastas con tus datos moleculares. ¿Qué obtuvimos? Estos dos árboles principales, este y este. Este es utilizando el andamio molecular de los ciervos. Y lo que se ve es que es una caca, básicamente. Es decir, aquí no hay nada resuelto, hay muchos pasos, esto no vale para nada. Sin embargo, cuando utilizamos el andamio molecular de los bóvidos y corrimos, que es el término técnico, aunque suene un poco extraño, nuestros datos morfológicos sobre ese andamio molecular que decía que los bóvidos y los mósquidos son grupos hermanos, lo que obtenemos es que efectivamente los bóvidos y los mósquidos son grupos hermanos. Entonces, nuestros resultados son
que se acepta la hipótesis de relación de los mósquidos y los bóvidos. Se comprueba que los mósquidos no son relictos oligocenos con millones de especies que han estado ahí viviendo la vida desde hace 25 millones de años sin cambiar prácticamente, sino que aparecieron en el Mioceno y de hecho son unos grupos muy derivados a pesar de que no tengan cuernos. Y hacemos también la diagnosis correcta de los mósquidos, que bueno, esto da igual. Y una cosa muy importante también, se diagnostica y se define el clado bovoidea, es decir, de rebote, esto es lo que suele pasar cuando te salen buenos resultados científicos. De rebote no solo respondes a las preguntas que te habías hecho en un principio, sino que además respondes a otras preguntas que no te habías hecho. Por ejemplo, ¿qué son los bovoideos? Los bovoideos, que se pueden definir como el grupo más cercano a los bóvidos actuales que a cualquier otro grupo de rumiantes. Los bovoideos también habían sido un saco ahí que, venga, cualquier cosa con dientes un poco altos, venga, bovoideo. Y a partir de este momento ya sabemos con unos caracteres y con una buena diagnosis qué son los bovoideos. Y además tenemos un dato muy interesante, que es que los bovoideos más basales son grupos africanos, cosa que se había dicho pero no se había comprobado nunca. Esto es lo que vamos a ver aquí. Tenemos los mósquidos, los ciervos almizcleros, que son el grupo hermano de los bóvidos, y encontramos en nuestra filogenia que lo que más se parece a ellos es un bichito que se llama Aspergilletomerix, que vivió en Namibia hace 20 millones de años casi. Entonces lo que podemos reconstruir es la historia un poco así a grandes rasgos, la historia evolutiva de este gran grupo de rumiantes, que es probablemente evolutivamente el más importante porque es el que más formas ha producido, y vemos que los ancestros más basales estaban ahí en el sur de África hace 19 millones de años, y luego encontramos que bóvidos y mósquidos son más tempranos, y curiosamente los que tienen fósiles menos antiguos son los mósquidos, pero esto es una cosa que suele pasar cuando trabajas en el registro fósil, y es que el registro fósil no es continuo, es decir, tú no te puedes ir al campo y a ver un mósquido correr por ahí porque estos mósquidos antiguos ya no existen, entonces tienes que ir a los yacimientos, y los yacimientos son sitios muy particulares que no aparecen en todas partes y que necesitan una formación que hace que no en todos los sitios donde hace 15 millones de años vivieron mósquidos se vaya a formar un yacimiento y luego tú 15 millones de años después vayas a tener la suerte de encontrar yacimientos. Entonces lo que estamos viendo aquí es una de las cosas que tiene el registro fósil, es que, como ya dijo Darwin, es incompleto. Y bueno, esto es otra diapositiva para ver un ejemplo práctico de cómo se rechaza o cómo se acepta una hipótesis morfológica, en este caso la morfología que habíamos hablado antes del oído de los mósquidos. Veis aquí esta laminita que se llama lámina vaginalis, es una lámina del oído externo de los mósquidos. Esto es un Craneum moscus actual que tiene la característica de que tapa todo un canal que hay aquí. Entonces eso se había pensado y se había repetido una y otra vez durante muchos años, que era una característica que era característica, valga la redundancia, de todo el grupo, de todos los mósquidos. ¿Qué nos dicen nuestros resultados? Que esto no es así, porque tú tienes aquí todos estos mósquidos, Hispanomeris, Micromeris, este bicho, Moscus grandeavus, que es un taxón raro del Plioceno de Siberia, y el Moscus actual. Y lo que vemos aquí es que esta característica del Moscus actual solo la tiene él y este bicho que es muy parecido a él, de tal forma que no se puede. De los resultados que tenemos es que rechazamos la hipótesis de esta morfología del oído de Moscus como significativa para el resto de la familia. Espero no estaros aburriendo porque sinceramente hacía mucho que no me dedicaba a esto, y a veces me estoy oyendo ahora y digo, estos me van a mandar a donde yo te diga. Y bueno, esto es una historieta muy interesante que demuestra cómo el registro fósil puede servir como contraste de hipótesis, y además que hay que ir a los museos a ver el material. Este señor de aquí es Roy Chapman Andrews, que es el personaje real en el que se basó Indiana Jones. Roy Chapman Andrews era un aventurero de principios del siglo XX que, contratado por el Museo de Historia Natural de Nueva York, lanzó una serie de expediciones allá a lo bestia a Mongolia para encontrar, curiosamente, el origen de la humanidad. Pero no encontró el origen de la humanidad, sino que encontró varias cosas. Primero, los famosos yacimientos del Cretácico superior, donde sale Velociraptor y todos estos dinosaurios tan famosos, y también encontró unos yacimientos del Mioceno medio que se denominan la formación Tungur. La formación Tungur aparecieron cosas como Platybelodon, y en unos yacimientos
como tenemos aquí estos yacimientos del Wolfkamp, aparecieron estas cosas. Estas cosas estuvieron durante 80 años metidos en cajones en Nueva York, en el Museo de Historia Natural, hasta que yo llegué un día, abrí el cajón y dije, ¿esto que tenemos aquí qué es? Pues bueno, lo que tenemos aquí es el primer Hispanomeryx conocido fuera de Europa Occidental. Una hipótesis clásica acerca del género Hispanomeryx es que era un taxón endémico de la península ibérica y de un poco el Mediterráneo, no llegaba más allá del Cáucaso. Pues aquí encontré una colección completa de fósiles excavados por Rochman Andrews en 1929 que demostraban justamente lo contrario. Entonces, cuando vi la morfología de estos Hispanomeryx asiáticos, aparte de quedarme flipado, de decir, hostia, lo que encontré aquí, tenían una cosa que no tienen los Hispanomeryx que tenemos en Europa, y que es que los dientes, en vez de ser lisos y muy de tipo antílope, digamos, tenían estas protuberancias, estos estílidos que se llaman, que se suponía que la familia no los tenía. Entonces lo primero que pensé fue, joder, no solo he encontrado un Hispanomeryx asiático, que ya es la leche, sino que encima he encontrado el Hispanomeryx más basal de todos, el más primitivo, que además tiene su aquel porque los artiodáctilos y los rumiantes probablemente aparecieron en Asia, entonces pues tiene como que tiene un poco de sentido el pensar que las cosas más primitivas vienen de Asia y entran en Europa. Pero después de hacer una filogenia, aquí vemos este Hispanomeryx, que se llama Hispanomeryx andrewsi, y lo bauticé así en honor de Rochman Andrews, que además yo, como soy muy friki también de los dinosaurios, pues fue un gran honor para mí dedicarle algo a Andrews, que es un poco como el cazador de dragones, así mítico. ¿Y qué vemos aquí? Pues que resulta que no es lo más basal. Lo más basal sigue siendo Hispanomeryx aragonensis, que es un Hispanomeryx pequeñito que se describió en el Mioceno de Aragón. De tal forma que todas estas estructuras que se pensaba que la familia no tenía, en realidad aparecieron de forma secundaria, y nos da una idea de hasta qué punto, como lo he puesto aquí, una lección evolutiva, adquisición independiente de caracteres morfológicos que se pensaba que se habían perdido, y nos da una idea hasta qué punto los animales son plásticos y hasta qué punto las ideas preconcebidas en paleontología y en ciencia en general no son buenas. Entonces es muy importante ver esto, porque la filogenia, el análisis filogenético cladístico, nos ha servido de contraste de hipótesis y nos ha servido para demostrarnos a nosotros mismos que nuestra hipótesis inicial era incorrecta y que efectivamente este animal, por lo que fuera, desarrolló de forma autónoma una serie de caracteres que siempre habíamos pensado que esta familia no tenía. Y bueno, aquí vemos, os he puesto esto para que veáis la distribución de estas formas. Este es Hispanomeryx damsi, que representa a los Hispanomeryx ibéricos. Luego hay cosas que son Hispanomeryx con toda seguridad, pero están muy mal descritas y son extremadamente escasas, que están en Turquía y en el Cáucaso, y hasta ese momento se pensaba pues eso, que era una forma restringida. Veis que el mapa no corresponde con el actual. Esto es el mapa de Eurasia y África en el Mioceno medio. Esto no es el Mediterráneo, se llama el Tetis occidental. Entonces se pensaba que Hispanomeryx era una forma que estaba restringida al Tetis occidental. Sin embargo, apareció aquí. Y no solo apareció aquí, sino apareció en una edad que nos demuestra que la familia estaba ya presente a lo bestia, con todas sus formas, en Asia. Entonces, que lo que ocurre en la actualidad es que realmente han quedado arrinconados. Y bueno, esta la puse en una charla y me pareció tan bonita que la he puesto ahora. Entonces es una especie de resumen de todo lo que hemos hecho durante este tiempo acerca de los mosquitos. Pues por ejemplo, hemos demostrado que Micromeryx no era una especie homogénea, no era un género homogéneo con una sola especie, sino que hay mucha diversidad, hay muchas cosas por describir. Esto es muy bonito y muy interesante. Entre el material de Andrews no solo había Hispanomeryx, sino había Micromeryx, que son absolutamente nuevos, y hay otros que curiosamente aparecen desde Mongolia hasta la península ibérica. Una cosa impresionante. Estos bichos son un laboratorio de la evolución increíble. Y luego estos de aquí, que son de un yacimiento catalán que se llama Abocador de Can Mata, son unos bichos también muy interesantes porque nos traen un poco por la calle de la amargura, porque tienen morfologías que no las tiene ningún otro mosquito en ningún otro lugar del mundo. Entonces es también un estudio muy interesante, porque tienes que ver, claro, si lo que tienes ahí son adaptaciones ecológicas de cosas que tú ya conoces, o en realidad son un grupo de especies que aparecieron ahí y se adaptaron a vivir en una especie de mundo perdido boscoso, y es una cosa muy rara y muy bonita. Y entre ellos hay un cráneo muy chulo de una hembra. Entonces, pues bueno, ya no os voy a marear mucho más. Y vamos a ver el otro grupo, los tragúlidos, que seguro que os hace más gracia porque son muy cachondos estos bichos. Los tragúlidos son unos rumiantes muy pequeñitos y muy primitivos,
son, pues eso, pequeña talla. Este es el tragúlido más pequeño de la actualidad, que es Tragulus javanicus, y lo que veis aquí es una hembra que debe tener como 1 kilo de peso, y la cría esta pues debe ser como un hámster gordo, es decir, no sé cuánto puede pesar eso, pero 500 gramos, 400 gramos, una cosa totalmente ridícula. Como los mosquidos, vemos que tampoco tienen apéndices craneales. La historia de la evolución de los apéndices craneales en los rumiantes es muy interesante, pero es, como dicen al final de Conan el Bárbaro, esa es otra historia muy compleja. Y además, al igual que tenían los mosquidos, los machos presentan este tipo de apéndices tipo sable. No sé si os lo he contado antes, pero lo cuento ahora. Los caninos estos los utilizan los machos en las luchas intraespecíficas por las hembras y por el territorio. Se acuchillan con ellos ahí, en los costados, y la cosa llega hasta tal extremo que los tragúlidos desarrollan en los flancos, los machos, huesos dérmicos, que son como, tú los ves y parecen una especie de patata frita, así, son como placas protectoras para no hacerse daño cuando se pinchan con los caninos. O sea que los rumiantes sí son herbívoros muy bonitos y muy tal, pero tienen su genio también. Entonces, ya un poco más técnico, la característica fundamental que tienen los tragúlidos y que no tiene ningún otro rumiante, lo que en términos técnicos se denomina la sinapomorfía, que junta a todas las formas que nosotros creemos que son tragúlidos, es esto que se llama la estructura en M. Esto es un molar inferior, entonces hay una serie de crestas, cuyo nombre me ahorro, que forman esta estructura en M muy característica, y que es lo que tienen los tragúlidos. Estos bits así de información un poco técnica igual son un poco áridos, pero me gusta enseñarlos para que se vea que, yo que sé, que no nos inventamos las cosas, ni que hablamos ahí de... Entonces en la actualidad lo que tenemos, los tragúlidos son formas que están restringidas, muy restringidas a zonas tropicales y húmedas. Entonces tenemos el género Tragulus, que es el que tiene más especies, que está en la zona del sudeste asiático, en todas estas islas, Borneo, Sumatra, etc. Luego tenemos Mosquiola, que tiene 3 especies que viven en la India, en la zona parte continental de la India, en el Sri Lanka. Y luego tenemos este bichito, que es una única especie que vive en África, que es Yemoscus aquaticus, y que vais a ver aquí haciendo la cosa más característica que hacen los Yemoscus aquaticus, y que es cómo escapan de los depredadores. Cuando un Yemoscus se siente amenazado, viven siempre muy cerca de los cursos de agua y de los ríos, en las selvas cerradas, se tira el agua, se pone a bucear ahí en plan tanquecito subacuático, tranquilamente ahí, pim pam, voy andando por el fondo y salgo por la otra orilla y el depredador se queda con un palmo de narices mirando lo que hago, y ala. Hasta luego, Lucas. Hasta ahora se pensaba que solo los africanos hacían esto. Lo que pasa es que se ha visto que, aunque no es tan brutal de andar por el fondo del agua, los asiáticos también lo hacen. También estamos estudiando un poco eso, a ver si como resulta que el grupo al que pertenecen los rumiantes, los cetáceo-láctilos, ha invadido los medios acuáticos varias veces, por ejemplo los cetáceos y por ejemplo los hipopótamos, a ver si esto tiene algo que ver con una especie de adaptación morfológica basal del grupo que les permite entrar al agua y vivir en el agua, pero por ahora lo que nos está resultando es que no. Así que bueno. Entonces bueno, los tragúlidos son muy interesantes también porque tienen un registro fósil muy raro. Aparecen en el Eoceno superior, en la radiación basal esta de los rumiantes, y solo conocemos una forma segura, que es Archaeotragulus clariensis, que también es el más primitivo, que aparece en Tailandia, y lo que pasa después es que durante todo ese montón de tiempo, que va desde el Eoceno superior hasta el Mioceno inferior, no sé cuántos millones de años habrá ahí, 15 millones de años o así, los tragúlidos desaparecen, no vuelves a encontrar nada que se pueda ascribir a la familia Tragulidae. Y sin embargo, hace 19 millones de años, ¡plas!, aparecen a lo bestia de repente en el registro fósil, y no solo aparecen a lo bestia de repente en el registro fósil, sino que aparecen representados por mogollón de formas diferentes, mogollón de morfologías, y extendidos por toda Asia y por toda África a la vez, y al cabo de muy poco tiempo por Europa. El paso a Europa es por un evento de migración que se conoce como el Gomphotherium Land Bridge, porque hace unos 18 millones de años pasaron un montón de animales de África hacia Europa, incluyendo por ejemplo los elefantes. Entonces durante el Mioceno es la época de expansión de estos bichos, en la que casi todas las formas, quiero que os quedéis con este nombre, se han metido dentro del género Dorcaterium. Durante el Plioceno vuelven a hacerse raros, pero porque también es normal que durante el Plioceno ya los rumiantes superiores se han expandido y todas estas formas primitivas, pues claro, están ahí metidas en sus bosques tropicales, ahí viviendo la vida como pueden, porque fuera están los bóvidos y los ciervos y todas estas cosas que les comen el terreno. Entonces ahí sí que es normal que sean más raros. Y las formas actuales
prácticamente no hay registro fósil de las formas actuales, conocemos los que son ahora. Entonces, con esto en mente, pues como he dicho antes, me gustan las dificultades, y entonces los tragúlidos, si los mórquidos ya eran un grupo difícil, los tragúlidos ya eran un grupo que también se conocían desde hace un montón de tiempo, pero para haceros una idea de que nadie jamás se ha querido meter con ellos, no había ni una mísera filogenia publicada, jamás, nunca. Y estos son bichos que se describieron también en el siglo XIX, hace mogollón de años. Entonces tenemos una serie de problemas, pues que tenemos muchas formas ahí que, bueno, son tragúlidos, no son tragúlidos. En cuanto a la filogenia, no hay nada publicado, es decir, no sabemos las relaciones de parentesco entre los tragúlidos, no sabemos ni lo que es primitivo, ni lo que es más derivado, ni si los asiáticos están relacionados entre ellos, ni si el africano está relacionado con quien sea. Y luego el problema, os he dicho que os acordáis del género Dorcaterium. Bueno, el problema de Dorcaterium es un ejemplo muy claro de cómo no se tienen que hacer las cosas en paleontología ni en ninguna otra ciencia. Dorcaterium es un género en el que todos los que estudiaban tragúlidos del Mioceno metían todo lo que encontraban en Dorcaterium. ¿Por qué? Porque en vez de estudiar la morfología, estudiaban la talla. Dorcaterium más grande, Dorcaterium más pequeño, Dorcaterium no sé qué, todo Dorcaterium, 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 de tal forma que lo que tenemos ahí es un género inflado con cosas que se parecen mucho menos entre ellos que incluso los tres géneros actuales entre ellos. Entonces, eso es un problema de los que nos quita el sueño a los que trabajamos en estas cosas. Entonces, pues bueno, un ejemplo de contraste de hipótesis, de preguntas que nos vamos a hacer acerca de los tragúlidos y que hemos un poco resuelto, porque esto es un trabajo que estamos llevando a cabo ahora. Por ejemplo, Dorcaterium. Pues Dorcaterium es un género parafilético, quiere decir que las especies de Dorcaterium no tienen relación entre ellas, vamos, son primos lejanísimos. Entonces la predicción que nos hacemos es que si hacemos una filogenia, los Dorcaterium nos van a aparecer separados. Existe una relación de parentesco directa entre este género Dorcaterium y el Gemoscus africano actual. Esto se ha dicho prácticamente desde que se describieron los géneros miocenos, que el Gemoscus actual tiene una relación directa con las formas del Mioceno. Y eso también nos hace hacer una predicción, que es que si hacemos una filogenia, pues aparecerán juntitos. Y luego las formas actuales. Las formas actuales pertenecen a distintos linajes evolutivos, esto siempre se ha dicho. Los africanos evolucionaron en África y los asiáticos evolucionaron en Asia. Entonces podemos hacer una predicción, que es que si hacemos una filogenia, aparecerán los asiáticos por un lado y el africano por otro, y su último antecesor común será diferente. Pertenecerán a lo que se suele decir como que pertenecen a dos linajes evolutivos diferentes. Entonces, para esto, bueno, este también le he querido poner un poco como la estrella, porque este es el género que nos abrió los ojos. Este es el tragúlido más pequeño conocido y probablemente el rumiante más pequeño que ha existido nunca, que pesaba como 800 gramos, una cosa así. ¿Y qué características tiene? Pues que tiene una dentición extraordinariamente modificada. Y es lo que nos hizo abrir los ojos, porque este animal, desde 1958, estaba metido dentro del famoso género Dorcaterium, en el que todo el mundo metía ahí todos los fósiles de tragúlidos que encontraba. Entonces fue como, digamos, nuestra piedra roseta con la que empezamos a... Esto no lo había hecho nadie, o sea, para que os hagáis una idea, esto lleva ahí 2 siglos y nadie se había interesado por ellos, con lo que molan estos bichos. Pero mejor para mí, claro. Entonces, pues esto no hace falta que os quedéis con nada de aquí, simplemente es que nos dimos cuenta que había 2 grandes grupos de tragúlidos teniendo en cuenta la morfología de su dentición. Una que se llama bunoselenodonto, los tragúlidos bunoselenodontos, que tienen un tipo de dentición, y otros, los tragúlidos selenodontos, que tienen otro tipo de dentición, entre los que estaba el famoso Afrotragulus este que hemos descrito, y los asiáticos actuales. El africano actual está en el otro grupo. Tampoco tiene mayor importancia. Entonces, bueno, esto es me he dado cuenta, claro, esto lo que tiene que trabajar en inglés es que pones una diapositiva en inglés y no te das cuenta que... Pero bueno, estos son diapositivas de un congreso que tuvimos en Múnich hace unos meses y bueno, yo creo que se entiende. Entonces, esto es el análisis filogenético que hicimos, un análisis preliminar. Ahora estamos haciendo un análisis con todos los grupos fósiles posibles y todos los actuales. Cogimos caracteres morfológicos, tanto de la dentición como del cráneo, como de la dentición superior e inferior, del cráneo y del postcraneal, y entonces hicimos una filogenia. Tenemos aquí el cladograma que nos salió. Entonces podemos empezar a ver varias cosas. Primero, el famoso género Dorcaterium, ya veis que no hace falta ser muy avispado para darse cuenta que no están juntos. Salen ahí grupos hermanos sucesivos, incluso uno sale ahí, hay muchos más, esto es
Esto es la hostia, lo de los Dorcaterium. Aquí tenemos la posición de los grupos actuales. Tenemos el africano este que hemos visto bucear por el río, aquí, en esta base de este gran grupo. Y tenemos los dos asiáticos que están aquí metidos en este clado pequeñito. Y bueno, esto da igual, lo que vemos aquí en esta reconstrucción es como una filogenia no solo sirve para saber quién va con quién es el hermano de quién es el antecesor, si este tal, si este cual, sino que podemos reconstruir la morfología, cómo cambió a lo largo del tiempo. En este caso os he puesto aquí una cosa bastante sencilla, que es como desde este puntito azul, de este punto blanco a este punto morado, lo que técnicamente se denominan nodos, la dentición cambia de ser muy gorda, muy gruesa, piramidal y sin crestas cortantes, a ser todo lo contrario, una dentición plana y con crestas, lo que técnicamente se conoce como dentición selenodonta. Entonces, pues bueno, igual que se ha podido reconstruir la morfología de la dentición, tú puedes reconstruir ahí toda la morfología que quieras según los datos que te está dando de distribución tu cladograma, para que veáis que detrás de todos estos árboles filogenéticos, que generalmente en los artículos siempre están ahí en la esquina final del artículo, en realidad es lo más importante y lo más divertido. Entonces, pues bueno, esto simplemente una característica de los actuales asiáticos es que tienen las patitas muy largas y los dientes estos tan derivados. Digamos que el africano es un poco más primitivo que los dos que viven en Asia. Y entonces con un cladograma también podemos hacer esto, lo que os he dicho antes, reconstruir la historia evolutiva de un grupo. Entonces, aunque estos son datos todavía preliminares, pues podemos saber, por ejemplo, si colocamos nuestro árbol evolutivo y los taxones terminales, que se llaman los bichitos que aparecen al final de las ramas, ponemos ahí su distribución temporal, vemos que esto es una escala temporal desde el Eoceno hasta la actualidad, podemos sacar alguna serie de conclusiones. ¿Qué significan estos fantasmas? Pues este linaje tan grande que no se conoce registro fósil ni se sabe qué pasa con él, es lo que técnicamente se denomina un linaje fantasma, por eso he puesto ahí esos fantasmitas. Entonces vemos cómo en esta época, a final del Oligoceno y a principios del Mioceno, nuestros datos nos indican que hubo una radiación evolutiva brutal de estos animales que produjeron todas las formas dentro de las que se incluyen las formas actuales. Este es el momento más importante de la historia evolutiva de los tragúlidos. Y luego hay una serie de linajes fantasma también muy grandes que son los que llevan a las formas actuales, a los tres géneros actuales. Pues bueno, esto es una de las cosas que haces a posteriori, es decir, no solo respondes las preguntas que te habías hecho, como habíamos dicho al principio, sino que encima respondes otras preguntas y te haces otras preguntas nuevas. Una investigadora muy famosa, paleontóloga, Nieves López, que fue profesora mía en la facultad y que falleció hace un par de años, siempre decía lo mismo, que un trabajo bien hecho es el trabajo que no solo responde a lo que te habías preguntado, sino que encima te da todavía más preguntas, y esto es lo que nos está pasando con los tragúlidos. Y este es un trabajo que tenemos en prensa, esto está recién salido del horno, casi sin salir del horno, porque todavía no está publicado, nos lo han aceptado hace poco, y va sobre la presencia de un tragúlido de estos de patitas largas en el Mioceno de África. Siempre se había pensado que lo de África, como siempre, todo era Dorcaterium, todo lo mismo, bla 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 bla. Bueno, pues en un yacimiento en el que trabajamos nosotros, que es el yacimiento de Napak, apareció esta morfología de patas largas tipo ciervo, es la primera vez que nos lo encontrábamos en el Mioceno de África. Entonces, esto lo quiero poner no para daros el coñazo, más de lo que lo estoy dando, sino para que veáis un ejemplo concreto de un trabajo que va a salir publicado. Nuestra hipótesis es que Siamotragulus era un endemismo asiático, siempre se había dicho lo mismo. Siamotragulus era un endemismo asiático, no sé qué, no sé cuánto, no sale de Asia, etcétera, etcétera, etcétera. La predicción, si tú piensas eso, pues no aparecerán restos fuera de Asia. Sin embargo, aquí vemos que aparece esto y que cuando lo metemos en una filogenia, como veis yo todo lo que hago tiene que ver con las filogenias, este animalito que, curiosamente, qué cosa más rara, se había descrito ya como perteneciente al famoso género Dorcaterium, en realidad no tiene nada que ver con los Dorcaterium, sino que aparece como el Siamotragulus más basal. Entonces, Siamotragulus es un grupo de tragúlidos de patas largas del Mioceno que están emparentados con los tragúlidos actuales que viven en Asia, que se pensaba que solo vivían en Asia, pero sin embargo lo que se ve es que vivían también en el este de África, justo en el momento en el que vuelven a aparecer en el registro. Entonces esta es una figura muy interesante en la que tenemos marcados aquí los diferentes linajes de este grupo y cómo están distribuidos en la época de entre 19 y 15 millones de años
a lo largo de Asia y África. Entonces, nuestra hipótesis de partida es rechazada. Siamotragulus no es un endemismo asiático, sino que como tantos otros grupos estaba distribuido por Asia y África en el Mioceno inferior. Y además, lo que vemos es que hay diferentes linajes en Asia y en África. Es decir, la pregunta que nos habíamos hecho al principio de, como siempre se había pensado, los africanos evolucionan en África, los asiáticos evolucionan en Asia, y ahí no hay mucho cambio, eso es mentira. Es decir, lo que nos demuestra la filogenia del registro fósil es que los tragúlidos evolucionaron con un montón de linajes diferentes, con un montón de morfologías diferentes, que estaban distribuidas desde la base de la aparición de estos grupos en los que están incluidos los actuales, tanto en Asia como en África, y luego también en Europa. Bueno, aquí tenemos le he puesto las conclusiones, que creo que ya las he dicho, que Dorcaterium es un taxón muy parafilético, obviamente, y engloba muchas cosas que no son Dorcaterium. De hecho, no sabemos qué es Dorcaterium, así que desde aquí mi agradecimiento a todos los que durante siglo y medio han estado metiendo cosas en Dorcaterium. Y la relación directa entre Dorcaterium y Demoscus. Bueno, no sabemos qué es Dorcaterium, pero sí sabemos que el único Dorcaterium que sabemos que es Dorcaterium es la especie tipo con la que se describió ese género, que es Dorcaterium naui, que es este de aquí. Como vemos, no hay relación directa con el Demoscus actual, es decir, no comparten un ancestro común que no lo sea de ningún otro tragúlido. Por lo tanto, podemos, aparentemente, porque esto lo tenemos que comprobar cuando metamos todos los tragúlidos posibles, aparentemente se rechaza esta hipótesis. Y luego, uno o varios linajes para las formas actuales, es decir, las formas actuales provienen de dos linajes diferentes o están más o menos relacionados. Pues por lo que vemos aquí es que están más o menos relacionados, es decir, aquí aparece un tipo de dentición que es común a todas estas formas y comparten un único antecesor común. Entonces, por ahora lo que podemos decir es que todas las formas actuales provienen de un único antecesor común que hipotéticamente vivió en el Oligoceno-Mioceno. Y bueno, hasta aquí hemos terminado. Muchas gracias a toda esta gente, sobre todo a los que me han invitado, y luego a todas estas cosas que hay que poner aquí de proyectos de investigación, y a Mauricio por habernos dejado algunos de sus dibujos. Y nada, espero que no haya sido un coñazo realmente, porque... Tiempo para preguntas, para que queráis levantar la mano, e intentaré moderar la medida de lo posible. Si os levantado primero, segundo. Sí. Me llama la atención lo que has dicho de lo que se puede encontrar en todos los museos. Ah, sí. ¿Puedes contar tu experiencia esa de Nueva York entonces? Sí, o sea, el Museo de Historia Natural de Nueva York es como un supermercado de fósiles, es decir, es la cosa más impresionante. ¿Pero cómo fuiste a parar allí tú? Ah, porque estaba en una estancia investigando otras cosas. Estaba... Ahora mismo no me acuerdo lo que estaba haciendo. Ah, sí, estaba cogiendo datos para una filogenia de los pécoras. Y una compañera del museo que había estado me dijo que había un cajón en el que ella había visto Micromerix. Entonces, como en el Museo de Historia Natural de Nueva York tienen mogollón de cosas europeas, mogollón de yacimientos europeos, pues yo fui ahí a mirar y claro, me quedé blanco cuando lo que me sale ahí es una colección de Roy Chapman Andrews de 1929 que está petada de mosquitos y en la que veo que hay un Hispanomerix, que es la cosa que hasta entonces no se pensaba que no existía en Asia. Entonces, una cosa muy interesante que tiene que hacer cualquier paleontólogo y cualquier zoólogo en realidad, aunque estudies cosas actuales, es siempre revisar las colecciones de los museos, porque hay verdaderos tesoros. ¿Habrá algún tesoro aquí también en el Museo Nacional? Ah, sí, aquí se han descrito. De hecho, el otro día lo vi en un documental que hablaba sobre las expediciones del museo a la fosa abisal esta que hay en Asturias, buscando el Architeutis, el calamar gigante, y revisando todo el material que habían sacado. Resulta que habían descrito especies nuevas basado en colecciones del Museo de Ciencias Naturales que estaban ahí, porque claro, cuanto más atrás en el tiempo, pues yo qué sé, esta gente, las expediciones de Andrews o las expediciones del siglo XVIII españolas ahí, o del siglo XIX, pues esa gente iba ahí, cogía especímenes y te puedes encontrar fácilmente especímenes conservados metidos en un bote con formol, olvidados, y ya está. O como en el caso mío, un cajón de esos bichos. ¿Esto qué es? No es un bóvido, no es una jirafa. Esto no sabemos lo que es. Un cajón, no tenían ni número de sigla ni nada. O sea, tuve que ponerme con la conservadora a ponerle siglas
y a decir lo que era, porque es que estaba olvidado ahí literalmente desde 1929. ¿Y se quedaron allí? ¿Eh? ¿Se quedaron allí? Sí, claro, eso pertenece, es suyo. La mayor parte del material de los museos es desconocido, o sea, hay mucho material que está recolectado porque el zoólogo, el biólogo de campo lo coge todo, lo va cogiendo todo, aunque no sepa de qué es. Él es especialista en un área determinada, en un campo determinado, eso lo escribe bien, pero va cogiendo todo lo demás. Pero es que... Esperando que luego venga alguien detrás de él, o de que él, y se encuentre como se encontró él, y que sepa el tema y lo vaya describiendo. Pero es que además nuestro museo tiene unas colecciones muy buenas, pero comparado con el Museo de Historia Natural de Nueva York, es una bacteria. O sea, lo que hay ahí es, pues es un supermercado. ¿Tú quieres estudiar cualquier cosa? No te molestes en viajar por el mundo. Te vas a Nueva York, te quedas un mes ahí en las colecciones y sacas datos casi de cualquier cosa. Yo, dos preguntas. Has dicho que hacer la filogenia. La filogenia era la morfología y la molecular. La morfología más o menos me puedo hacer idea, pero la molecular no tengo ni idea. Pues la molecular es exactamente lo mismo. Nosotros en la morfología lo que hacemos es traducir caracteres morfológicos a números. O sea, yo qué sé, por ejemplo, presencia de metastílido. Pequeño, 0. Mediano, 1. Muy desarrollado, 2. Me lo estoy inventando. Entonces tú lo que haces es coger unas morfologías y las traduces a números, que es lo que va a leer el ordenador para, con el programa que sea, hacer el cladograma. Pues con lo molecular es lo mismo, lo que pasa que en vez de morfologías y números, lo que utiliza son secuencias de ADN o de ARN. Entonces, A, G, T, 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 J, J, la secuencia, plus, alineadas, y entonces el ordenador lo que analiza es exactamente lo mismo que con los números, solo que con secuencias de ácido nucleico. Sí, y la otra es que para determinar en la filogenia cuál es más antiguo y cuál es más viejo, ¿es solo por encontrar el fósil o por las características esa es una buena... que son más modernas o más primitivas? No, esa es una buena pregunta. La filogenia... Esto es una filogenia. La filogenia, la única información que te da es relación de parentesco. Solo. La filogenia no sirve estrictamente para otra cosa. Te busca grupos, lo que se llaman clados, que se unen porque tienen un ancestro común que no lo es de ningún otro. Por ejemplo, pues yo qué sé, estos 4 tienen un ancestro común que no lo es de ningún otro, pero esto no te está dando información de tiempo ni de nada más. Luego lo que haces es... Uy, perdón, si lo tenía al lado. Espera. Lo que haces es... Esto es una filogenia calibrada, que se llama, pero es un paso posterior. En la filogenia calibrada tú lo que haces es copias esta topología, en este caso es solo de este clado, que es el que nos interesaba, el de los tragúlidos selenodontos, y lo que haces es poner el registro fósil que tienes. O sea, ves que no todo está a la misma altura, sino que tienes cada especie que hay aquí con su registro fósil. Tienes aquí es que no se ve muy bien, tienes aquí la columna de tiempo, la estructura de este cacho del árbol, y luego cada taxón pues con su distribución temporal. Entonces aquí lo que estás viendo es físicamente la distribución temporal de los grupos. Entonces tú puedes decir que este es basal, es primitivo porque está en la base de los otros, y también es más antiguo. O sea, una cosa es estar en la base, que es ser más primitivo, has cambiado menos que todos los que tienes por encima tuyo, y otra cosa es ser más antiguo, que es aparecer antes en el tiempo. Se puede dar la paradoja de que un bicho muy basal se conozca de estratos más jóvenes que los más derivados. Esto es lo que ha pasado hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, con las aves. Archaeopteris litográfica es del Jurásico superior y es más basal que otra serie de grupos. El caso es la cuestión del registro fósil. El registro fósil no es continuo, entonces hasta que tú no encuentras algo, se podría dar la cuestión de que este bicho que es primitivo apareciera aquí. Y dices, joder, tengo un linaje fantasma, el linaje fantasma ese famoso que hemos hablado antes, tengo un linaje fantasma muy grande en el que un bicho que es primitivo en realidad es moderno, pero porque una cosa es el ser primitivo o no ser primitivo, que esto te lo dan tus caracteres morfológicos, y otra cosa es el momento en el que vivas. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso de los linajes fantasma, lo que ocurre es que no tienes registro fósil en la base.
o bien porque no lo has encontrado, o bien porque no lo has buscado, o bien porque en el lugar en el que ese bicho vivía, en este rango de tiempo, no se formó ningún yacimiento. Pero sí que tienes en cuenta que los caracteres son más primitivos o más modernos, ¿no? Porque... No, primitivo es una cosa, por ejemplo, en los rumiantes, no tener cuernos, primitivo, tener cuernos, derivado, que se dice. Ah, ya. Es morfología pura y dura, ahí no hay tiempo ni nada. Sin embargo, esto es más antiguo porque está temporalmente antes. Esto es más moderno porque está temporalmente después. Entonces puede ser más primitivo y tu registro fósil ser más antiguo, que siempre es lo mejor, porque dices, oye, es lo más primitivo y lo que me ha salido en la base, que te cagas. Pero puede darse el caso que puede ser basal y tu registro fósil ser más moderno. Pero eso es porque en la parte de abajo no han aparecido fósiles. ¿Qué métodos se utilizan actualmente para ver la edad de los fósiles? Porque el carbono 14 me imagino yo que sea... No, el carbono 14... Vamos, no sé. No me acuerdo hasta cuándo llega, pero vamos, antes de ayer. Esto básicamente utilizas métodos indirectos, de datación indirecta, es decir, tú encuentras estos fósiles en una serie de yacimientos en los que hay asociados un conjunto de faunas, y los conjuntos de faunas sabes, por medio de dataciones absolutas en otros sitios, que pertenecen a determinada época. No hablamos a veces de época como tiempo absoluto, sino como lo que se llaman zonas bioestratigráficas, es decir, zonas cronológicas que vienen definidas porque dentro de esa zona hay una serie de animales característicos que aparecen solo ahí. Y luego, por ejemplo, algunos de estos sí que tienen datación absoluta. Los bichos estos de Uganda están en volcanes. Entonces tienes la roca sedimentaria que está como en sándwich de coladas de lava. Entonces las coladas de lava tienen una característica importante, que es que se pueden datar de forma absoluta, que es lo que pasa también en los yacimientos de homínidos de Kenia. Tú tienes el fósil aquí y tú tienes una colada de lava por encima y una colada de lava por abajo. Como las coladas de lava las puedes datar de forma absoluta, tú puedes decir la edad absoluta que tiene este fósil. Y luego también por comparación de faunas. Una pregunta. Cuando hacéis la matriz morfológica y tú comparas, digamos, diferentes características morfológicas, le das una valoración arbitraria, digamos. Sí, los números simplemente definen estados de carácter, que se llama. No significan nada. ¿Cuán dependientes son los resultados, las conclusiones que tú tienes, digamos, a nivel de la filogenia, de la arbitrariedad de la comparación, digamos? O sea, ¿te podrían cambiar esos árboles en función de...? Esa es también una buena pregunta, y esa es la base de lo que yo hago, es decir, no puedes hacer una buena filogenia si no eres un experto en el grupo en el que trabajas, porque entonces te puede salir cualquier cosa, es decir, poner ceros y unos y correr un cladograma lo hace cualquiera, se lo puedo enseñar a hacer a cualquiera de estos niños, lo hace en 5 minutos, pero hay que saber interpretar, es decir, mejor que los demás. Seguro. Hay que saber interpretar esos resultados, es decir, tú no puedes dedicarte a esto si no conoces al grupo, porque si no sabes un poco la morfología de estos animales, la historia evolutiva de estos animales, un poco. Además, supongo que si los saltos no son muy grandes, eso te ayuda, ¿no? O sea, a nivel morfológico. Un ejemplo práctico, los caninos superiores en forma de daga. Los caninos superiores en forma de daga eran uno de los caracteres por los que históricamente los mósquidos, la gente decía que estaban relacionados con los ciervos. Entonces, pues bueno, caracteres superiores en forma de daga. Bien, está bien definido ese carácter. Pero yo me di cuenta que en realidad, bueno, yo me di cuenta basándome en otras cosas que se habían publicado antes, pero que curiosamente nunca... Hay gente que publica cosas y luego no le da mayor importancia. Entonces yo me di cuenta que en realidad en los pécoras había dos tipos de caninos alargados. Uno es el de los mósquidos, que prácticamente todos los pécoras que tienen ese tipo de canino lo tienen así, y otro es el de los cérvidos. El de los mosquidos es muy característico porque tiene como dos curvas. Tú ves el mosquido por delante y tiene una curva para adentro y otra curva hacia afuera. El de los cérvidos no, el de los cérvidos es recto y va hacia afuera así. Si vais al Faunia, la foto esa que tengo ahí del ciervo, ese es de Faunia, es un Muntiac, y hay un macho que se le ven bien los caninos. Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer una buena filogenia es muy importante definir bien los caracteres. Porque si no defines bien los caracteres, lo que estás haciendo es quitar contraste. Es decir, lo estás viendo todo borroso. Por ejemplo, hay otro carácter muy importante que se ha utilizado a mogollón de veces
en las filogenias de los rumiantes, que es un pliegue que tienen algunos en los molares inferiores que se llama el pliegue palomerícido, porque primero se descubrieron unos bichos del Mioceno que se llaman palomerícidos. Ese pliegue palomerícido era el dolor de cabeza más grande que me he encontrado en mi vida, porque aparece, desaparece, te rompe las filogenias, es una cosa ahí súper rara. ¿Qué pasa? Que te pones a investigar y resulta que no hay un solo pliegue palomerícido. El pliegue palomerícido de los palomerícidos, hay otro pliegue palomerícido que sale un poquito en otro lado del diente, algunos es paralelo a la crístida, en otros es perpendicular. Quiero decir que hay cosas que salen ahí en esa zona del diente que no son la misma, que a lo mejor sí que son homólogos, pero no son el mismo carácter, que aparece y desaparece y te rompe las filogenias. Entonces, lo básico para hacer una buena filogenia es conocer bien la anatomía de tus bichos para poder describir lo más perfectamente posible los caracteres. Y por eso es una herramienta de contraste, porque el que venga detrás de ti va a poder coger tu trabajo, repetirlo, que es la base de la ciencia, afinarlo y extraer nuevas conclusiones o mejorar las tuyas, etcétera. Pero eso siempre parte de, como dice mi jefe, palpar el hueso. O sea, el hueso hay que tocarlo. Esto de coger las revistas y empezar a ver listas de faunas y dibujitos de otros autores, no, el hueso, tócalo, pálpalo y apréndete bien los caracteres y entonces vas a poder hacer una buena filogenia. Has comentado la expedición de 1928, ¿no? Una gran expedición. Últimamente hay expediciones de ese tipo y ¿qué países son los que más invierten? Mira, te voy a poner la charla que tengo para los colegios. ¿Veis? Soy un friki. Registro fósil. Esta. Nosotros hacíamos una, que es las fotos que salgo ahí en plan que parezca una mezcla entre un morador de las arenas y doña Rogelia, eso es en Namibia. Y eso es aquí. A ver. Sí, porque además a esto les hablaba de Andrews también. Aquí. Bueno, mira, aprovecho y pongo las fotos de... Ahí van con todo... Esto, el Museo de Historia Natural de Nueva York está lleno de cuadros de fotos de Andrews ahí con los coches, ahí montaban un cirio, iban todos armados hasta los dientes. Eso también pasaba en todos los dinosaurios de Norteamérica, todos los famosos Diplodocus, todo esto de la formación Morrison, se describieron con expediciones de dos tipos que estaban enfrentados el uno con el otro, y tú ves las fotos, porque claro, tenían que ir al oeste a excavar, a territorio comanche, nunca mejor dicho. Entonces ves los tíos ahí con las expediciones, los Winchester, y dices, joder, mucho. No sé si me hubiera gustado vivir en esa época o en esta. Entonces, ves, este es Andrews, y el Indiana Jones, que es el... O sea, Andrews es el personaje real en que se basó Spielberg. Y nosotros lo que tenemos es la Namibian Paleontological Expedition, que está patrocinada por la empresa que explota los diamantes en Namibia y por el Museo de Historia Natural de París también. Y no somos tan espectaculares como Andrews, porque somos 4. O sea, 4, 1, 2, 3 y 4. Ahí salen 2, faltan otros 2. Que uno debía ser el que estaba haciendo la foto, que era Jorge, y Brigitte, que estaba por ahí a su bola. Entonces nosotros vamos a... En Namibia, en el desierto costero, esta zona se llama la Sperrgebiet, que es la zona prohibida. La zona prohibida se llama así porque antes de la Primera Guerra Mundial esto era una colonia alemana. Y el Kaiser Guillermo II la acotó para explotar los diamantes, y de hecho con el dinero de la explotación de los diamantes lo que hizo fue financiar el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Entonces sigue cerrada, tú entras ahí y es una especie de estado dentro de otro estado en el que no hay nadie, y excavamos yacimientos del Mioceno inferior de hace unos 20 millones de años, que salen los tragúlidos estos, Dorcaterium que no es Dorcaterium, etcétera, todas estas cosas. Y luego en el 2008, gracias a Google Earth, descubrimos una serie de imágenes raras que resultaron ser estas calcretas que aparecían en el medio del desierto. Bueno, estas calcretas han resultado ser los yacimientos del Eoceno medio más importantes al sur del Ecuador, en África. Tienen como 45 millones de años y han aparecido mogollón de faunas, entre otras. ¿Sabéis lo que es un aersinoterio? Si habéis visto Ice Age, la primera, hay un momento en el que el perezoso tonto este le pisotea unas flores que se van a comer dos especies de rinocerontes. Hay uno que tiene como una Y y otro que tiene como 2 cuernos. Pues el que tiene 2 cuernos
es un grupo de ungulados que vivieron en África en esta época, y había una especie descrita y nosotros hemos descrito otro género que apareció aquí. Entonces, la excavación en estos dos tipos de yacimientos es muy diferente. Básicamente aquí se excava andando. Esto es lo que hace el 90% del tiempo, andar. Este es otro del Eoceno medio, que se llama Black Crow. Entonces veis aquí que son como calcretas, son calizas súper duras. Entonces ahí lo que haces es con un martillo reventar cuando aparecen fósiles, sacarte el bloque entero y luego te lo mandas aquí, y aquí con ácido y mucho cuidado vas sacando los fósiles. Sin embargo, esto aquí son margas, como arcillas, y aquí vas andando y cuando ves un fósil te paras, porque aquí lo que excavas es el viento. El viento es la hostia, o sea, cuando aparezca un fósil y no lo encuentres, desaparece. ¿Quién te financia estas expediciones? Esto lo financia la NAMDE, la empresa esta de los diamantes, Así es. el gobierno de Namibia, y pone algo de dinero el Museo de Historia Natural de París, que este señor, que es Martin Pickford, es de allí, y creo que Jorge ponía algo del proyecto, pero ya no nos financia nadie y no hemos vuelto desde el 2009. De Namibia. Tenemos, o sea, tú cuando estudias algo o puedes ir allí, por ejemplo, cuando yo voy a Nueva York, pues voy allí, pido permiso, los veo, no sé qué, no sé cuántos, tomo mis datos y me vuelvo. Estos, pues por ejemplo, tenemos fósiles, muchos fósiles de Namibia los tenemos en el museo, pero porque hay una cesión. Es decir, el museo, por medio de un contrato, el Geological Survey of Namibia, te permite que te lleves algunos fósiles y los estudies, porque también es verdad que esos fósiles en estos países, y eso que Namibia no es un país pobre, ni es un país subdesarrollado, ni nada por el estilo, pero no hay una potencia de investigación muy grande. Es decir, hay 4 investigadores y seguramente si nosotros no estudiáramos esto, o lo estudiaría otra persona europea o americana, o se quedaría metido en un cajón para que alguien lo viera, como los fósiles de Andrews dentro de 80 años. Entonces, claro, a ellos también les conviene que esos fósiles salgan, se publiquen y den importancia al país y al patrimonio paleontológico del país. Entonces, pues bueno, por ejemplo, el Afrotragulus, el tragulio chiquitito ese de 800 gramos, ese le tenemos son unos dientes así, que pertenecen al Museo de Kenia, y los tenemos también cedidos en Madrid. Pero todo eso lo estudias y luego lo devuelves, claro, eso no se queda aquí. Sobre todo los que son holotipos. El holotipo, que es en zoología, el holotipo, cuando describes una especie nueva o un género nuevo, es la pieza que tú decides que tiene los caracteres que te permiten distinguirla de otros bichos parecidos. Entonces ese holotipo, que es la pieza más importante, generalmente no se cede nunca. O sea, ese holotipo se queda depositado en una institución en la que otros investigadores puedan ir a verlo y a estudiarlo, y eso no se cede. Pero los fósiles, por ejemplo, se pueden hacer moldes. Tú haces un molde de resina y entonces es como si tuvieras el fósil, pero de plástico. No se tropa. En Nueva York hay muchísimos europeos, ¿no? Fósiles europeos, has dicho. En Nueva York, sí. De yacimientos de Francia, por ejemplo, de Grecia. Pero todo esto se los llevaron en el siglo XIX. Claro, el problema es que las leyes son recientes. Claro. De hecho, la ley actual de patrimonio española concede la propiedad de todo lo que se encuentra, todo fósil, a las comunidades autónomas donde se han encontrado. Y por eso es por lo que ahora mismo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde siempre hemos ido almacenando muchos fósiles, ahora ya no los tenemos, sino por hecho de un convenio con la Comunidad Autónoma de Madrid, que a cambio de pasarnos nosotros la arqueología, ellos nos pasan toda la paleontología. Pero ellos tienen su museo, que no es paleontológico, sino arqueológico, en Alcalá de Henares, y tenemos esa especie de convenio para poder estudiar. Pero en teoría, ahora mismo, de acuerdo con la ley de patrimonio en España, son las comunidades autónomas. Pero claro, todo lo que está cogido antes de esa legislación, pues como todo lo que se llevó Napoleón de Egipto, claro, o los ingleses de Grecia, en el Metropolitan Museum, sí, en el Metropolitan Museum en Nueva York, hay una verja de la Catedral de Valladolid, algo así, que lo vendieron en la posguerra por dinero, etcétera. O se lo llevaron, claro. Entonces, ¿Más preguntas? Por repetir, oye, has dicho que los rumiantes habían surgido en Asia y los bóvidos los bóvidos, el registro más antiguo, además eso va con la pregunta que me has hecho antes, el registro más antiguo de los bóvidos es aquí, en Namibia, y al mismo tiempo en Pakistán. Lo que ocurre es que el bóvido de Namibia, que se llama Namacerus, es más primitivo.
lo que te hace pensar que además de, como hemos visto, el rumiantito este que se llamaba Aspergilletomerix, que aparece en estos yacimientos, es, digamos, el grupo hermano de los bóvidos y los mósquidos, y es africano, pues eso te da un poco la indicación de que los bovoideos como grupo grande tienen origen africano. Pero todavía hacen falta datos, porque claro, haría falta buscar en Pakistán, en el Mioceno inferior, yo qué sé. En esto de los fósiles, la verdad es que hay mucho fantasma, que tú decías, de tal manera que de repente se encuentra uno de esos fantasmas y a veces te modifica todo. Te modifica todo. En el caso de la evolución humana, por ejemplo, el encuentro de cráneos que nadie sospechaba están continuamente metiendo... El problema de la evolución humana es que no les da mucho por hacer cladística. Entonces, a lo mejor si alguien hiciera un estudio filogenético bueno, que yo todavía estoy por ver uno, se darían cuenta que no hay millones de especies y se darían cuenta quién va con quién. Bueno, eso es otro tema muy interesante porque... Pero es que no conviene. Mucha controversia, ¿no? Que la evolución humana... Eso me lleva a una pregunta que es precisamente eso, ¿no? Que poner en cuestión las ideas preconcebidas o ese cajón desastre que uno se encuentra, pues que es muy exitoso. Tú mismo has dicho que en 2003 ese artículo que pone en cuestión que si aquellos eran mósquidos fue el que tú estabas allí. Claro. Es que ponerse en cuestión... Con la evolución humana pasa lo mismo. Todo. Con los dinosaurios, todo. O se pone en cuestión todo, o desde luego no avanza nada. Claro. No, pero daba la sensación, leyendo los libros de texto y siendo un estudiante, de que las grandes pinceladas, por así decirlo, ya están señaladas. No son cuestión de detalles. El problema es que los científicos también somos humanos. Entonces, ahí, curiosamente, a mí eso me resulta sorprendente, muy sorprendente, porque tú te coges un cráneo de un ciervo aquí y un cráneo de un mosquito aquí y dices, ¿cómo a alguien alguna vez se le ocurrió decir que esto era como esto? Si es que no se parecen como ni una castaña. O sea, el ciervo es una cosa mucho más primitiva, no tiene nada que ver. El bóvido este Namacerus es como un mosquito pero con dos cuernecitos de demonio así pequeñitos y ya está. Es decir, son dos cosas que tú lo ves y aunque no sepas de... como si te ponen un zapato y una pera y dices, pues esto aquí junto no va. Pero sin embargo es una idea que se repitió durante siglo y medio, igual que los saurópodos, los dinosaurios estos grandes tipo de Plodocus, durante mucho tiempo se pensó que eran acuáticos, porque tan grandes que no sé qué, no sé cuántos, y esa idea se extendió a lo largo de mogollón de años a las reconstrucciones y caló tanto que al principio cuando alguien estudió la anatomía y la biomecánica de estos bichos dijo, pero si son como elefantes, entonces en el agua no podían, pues al principio era un shock, pues igual que lo de las plumas. Cuando alguien propuso que, joder, si resulta que bichos como Velociraptor son tan parecidos a Archaeopteryx, Archaeopteryx está lleno de plumas, ¿por qué Velociraptor no va a tener plumas? Porque no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué pasa? Que ahora tienen plumas hasta todos, es decir, lo raro es un dinosaurio que no tenga plumas. Entonces, para que la ciencia avance, es decir, una característica fundamental de la ciencia es que es como una pirámide. Se basa en los ladrillos que alguien pone antes que tú. Entonces, para que la ciencia avance, siempre te tienes que estar cuestionando lo que han hecho antes que tú y lo que has hecho tú también. Como también dice Jorge muchas veces, siempre eso me lo dijo nada más entrar en el museo y jamás se me ha olvidado, es no te creas lo que dice la gente ni tampoco te creas lo que dices tú. Esa es la base para ser un buen científico. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Os rogaría, os hemos entregado una encuesta, los que tengáis un momentito, si no lo habéis rellenado, pues la rellenáis, se tardan unos minutos solamente en rellenar y nos la dejáis, os venís a entregáis a Yoya o la dejáis en vuestro asiento y la pasamos a recoger. Y si os ha interesado, pues os esperamos aquí en las próximas ediciones. Gracias. Muchas gracias. Nada, a vosotros.